en el área de capacitación, tal vez, por eso, ¿no? Pero Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí y a nombre de todo el equipo que conforma este programa les damos la más cordial bienvenida. Hoy lunes 26 de agosto iniciamos un nuevo tema y que toda la semana lo vamos a analizar, ya lo sabe, desde diferentes perspectivas, puntos de vista, para que usted esté mejor informado, más enterado y pueda tomar también decisiones. Los saludo y les recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros. Estamos en el 3030-5307, 3030-5307, y también tenemos una alada sin costo, 01800-087-8817. Si usted maneja el Twitter, bueno, pues también por ahí se puede comunicar. Estamos en @C7-Est Central. El tema para esta semana es acerca de la reforma energética. ¿Qué es lo que usted ha escuchado acerca de la reforma energética? Bueno, pues el pasado 12 de agosto se lanzó una propuesta por parte del Ejecutivo Federal acerca de hacer esta reforma, la reforma energética. Algo de lo que se habla es de los cambios al artículo 27 y 28. En específico, el artículo 27 habla acerca de que los hidrocarburos son de la nación, es de todos los mexicanos. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué sabe usted acerca de la reforma energética? También se ha movido mucha información en las redes sociales, mucha información con movimientos, y bueno, pues esta semana lo llevamos hasta usted para que, reitero, usted tenga más información, tenga diferentes puntos de vista y bueno, pues darle seguimiento a este tema tan importante para México, que es la reforma energética. Es por eso que saludo con mucho gusto. Esta tarde nos visitan representantes de los partidos políticos. Saludo al doctor Hugo Córdoba Díaz, secretario general de la Fundación Colosio. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Un saludo a nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. También saludo a Noé Chávez, coordinador de capacitación del PAN Jalisco. ¿Qué tal? Buenas tardes, Noé. Muy bien, Begoña. Gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos sintonizan ya después de la comida para que estén atentos, ¿no? No con hambre. Ah, bueno, sí, Sí, eso, sí. eso es mejor, ¿no? Sí, Después claro. de haber comido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. También saludo con mucho gusto a Enrique Ibarra Pedrosa, presidente del Consejo Ciudadano de Movimiento Ciudadano Jalisco. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a nuestros televidentes y radioescuchas, por supuesto a la pluralidad del Canal 7. Vamos a comentar un tema fundamental para el presente y el futuro de nuestro país, la reforma energética. Muchas gracias, gracias por estar aquí, Enrique. Y también estamos esperando en un momentito más a que llegue Juan Carlos Guerrero Fausto, presidente del Comité Ejecutivo del PRD Jalisco. Juan Carlos confirmó su asistencia, esperemos que él esté bien y que en un ratito más lo podamos tener aquí con nosotros. Pues bien, la reforma energética, un tema, comentábamos, desde el 12 de agosto que se ha venido manejando, sobre todo a partir de que se lanzó, ¿no?, la información. Vamos hablando, una primera pregunta, un primer acercamiento rápido de ¿qué es esto de la reforma energética? ¿Qué significa? ¿Es necesaria una reforma energética? Vamos empezando por ahí. ¿Es necesaria una reforma energética? ¿Quién quiere tomar la palabra? Si me permiten, yo creo que si la iniciativa Hugo. la presentó el presidente Peña, de alguna medida me correspondería a mí, en este caso, asumiendo el riesgo que esto supone. Ok, bueno. Hay que decirlo así, ¿no? ¿Es necesaria una reforma energética? Yo digo tajantemente sí. Sí es necesaria, porque si vemos una serie de indicadores, ¿no?, la capacidad, la cantidad de reservas probadas que tenemos, la evolución del consumo, de las necesidades de energía, petróleo, gasolina, gas, electricidad, pues hace necesaria una reestructura importante del sector para poder satisfacer las necesidades actuales de México con recursos propios, es decir, para reducir las importaciones de cualquiera de estos fuentes de energía y para poder beneficiar a los mexicanos de lo que ya tienen en el subsuelo, ¿no? Entonces sí es necesaria. ¿Por qué? Porque necesitamos satisfacer nuestras necesidades de energía actuales con recursos propios. Y porque además hay necesidad para desarrollar el sector productivo de México de poner a su disposición fuentes de energía a costos competitivos para sostener el crecimiento económico de México. Entonces sí es necesaria la reforma. Si es necesaria una reforma como la que está proponiendo el presidente Peña, sí.
Se ha especulado mucho de que si la reforma representa una privatización. No, no lo es ninguna privatización. No se privatiza lo que es propio del gobierno, de los mexicanos. El petróleo va a seguir siendo de los mexicanos, el gas va a seguir siendo de los mexicanos, el agua va a seguir siendo de los mexicanos. O sea, siguen siendo de los mexicanos, lo que sí es que permite en algunas áreas del proceso productivo, del proceso de extracción y exploración, la asociación con empresas públicas de otros países o privadas para buscar petróleo y producir electricidad, ¿no? O sea, sí lo permite. Sin embargo, esto es positivo, porque nos evita asumir todo el riesgo de la exploración y nos permite compartir las utilidades que esto genere en caso de que se encuentre petróleo. Y utilidades que se pagarán en pesos y centavos, que no se van a pagar en petróleo. No le damos, la reforma no le entrega la propiedad de petróleo ni la concesión de la explotación petrolera a ninguna empresa. Entonces yo creo que sí valdría la pena establecer este punto de salida para que la discusión entonces obre en las soluciones a la problemática que tenemos y no se instale entre si es una reforma privatizadora o no es una reforma privatizadora, porque no lo es. Por ejemplo, está el caso de quien tiene un terreno, un solar de 4 o 5 hectáreas que quiere sacar agua de su terreno. Después de conseguir la anuencia, contrata una empresa para que lo haga y la empresa hace el hoyo, instala la bomba y le permite sacar agua. Evidentemente sabemos que el que ordenó, el propietario del terreno, no perdió la propiedad de su terreno por contratar la construcción de esa manera, ¿verdad? Bueno, que es el mismo caso. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues yo sí le dejo la palabra a mis. Noé Chávez, Sí, Enrique. yo, Noé Chávez. Comentar, es un debate que se ha tornado algo ideológico y político, y la verdad es que los argumentos pues, tienen que ser muy técnicos y económicos. Ahorita tu pregunta expresa que comentabas de ¿es necesaria una reforma? Nosotros decimos desde hace buen tiempo que sí. De hecho, cuando estuvo el presidente Calderón, mandó una iniciativa que, bueno, pues ahí, por ahí escucho un columnista que decía, fue como que mandaron a un French Pool a la veterinaria y lo regresaron todo trasquilado, y bueno, pues ahí salió lo que en el momento políticamente era viable. Pero, ¿por qué si se necesita una reforma energética? Se están perdiendo 8,000 barriles diarios de petróleo. El 33% del gas que utilizamos aquí en México se está importando, lo cual pues esto influye muy fuerte en la economía. La mitad de las gasolinas que estamos utilizando también son de importación, y esto es todavía lo más grave. O sea, eso significa que sacamos petróleo, mandamos el petróleo y nos lo regresan la gasolina. Entonces creo que pues ahí hay algo, un sistema que no está funcionando bien, y de todos los televidentes no podrán tener la certeza de que la luz ha estado aumentando constantemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la luz? Que para generar luz se necesitan también combustibles, también se necesitan hidrocarburos. Entonces, el que estos sean combustibles caros, por supuesto que está encareciendo la luz. El PAN ha tenido una postura en este tema muy definida. De hecho, me sorprende ya también ahorita que el Partido de la Revolución Institucional a nivel federal pues está muy montado en el asunto de la reforma, cuando apenas escuchamos... Ya le dijiste en femenino. ¿Qué? Ya le dijiste en femenino al Partido de la Revolución Institucional. Ah, bueno. No. Para aparentar de la Noé, Revolución por Mexicana. favor, es el primer bloque, tranquilo. No fue con esa intención. Hombre, a mí no me pasa nada, ¿eh? No. Entonces, veía algunas entrevistas de Mario Fabio Beltrones hace aproximadamente 3 años y medio, donde no estaban de acuerdo cuando la reforma la estaba proponiendo el presidente Calderón. Nosotros hemos tenido un discurso muy congruente sobre estas necesidades que ya tiene Pemex, porque la verdad es que no está dando ni la tecnología ni la capacidad económica para que se haga la extracción al 100% de los pozos. Otro punto importante es, en México se están acabando los pozos que eran muy accesibles. Entonces ya ahorita se tiene que ir a aguas muy profundas, y estamos hablando que son 2,000, 3,000 metros de profundidad. Entonces, pues la verdad es que está bien que Pemex sea una gran empresa, pero también se requiere de la tecnología y de la inversión de otras empresas. Y ahorita en lo técnico también iré hablando de qué es lo que propone el PAN para que podamos solventar esta parte. Pero nosotros sí estamos
totalmente de acuerdo en que se tiene que hacer una reforma, porque pues ahorita geográficamente nuestro territorio pues, tiene muchos recursos y muchas cualidades, pero también no tenemos que abusar y pues a la hora de la hora, si no aprovechamos bien estos pozos que nos quedan, pues podemos empezar a desperdiciar mucho y que probablemente en 15 años Petróleos Mexicanos pues no está dando los resultados esperados. Okay. ¿No? Bueno, tenemos que ir a un corte. De regreso tenemos a Enrique Ibarra. Vamos haciendo el otro bloque, ¿no? Tenemos que ir a un corte imperativo, Enrique. Vamos al corte rápidamente. Regresamos inmediatamente con la participación de Enrique Ibarra Pedrosa, presidente del Consejo Ciudadano de Movimiento Ciudadano Jalisco. También nos acompaña Hugo Córdoba Díaz, secretario general de Fundación Colosio, y también está con nosotros Noé Chávez, coordinador de capacitación PAN Jalisco. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Juan Carlos. Ya. Disculpa. ¿Cómo estás? No, siempre lo he dicho así. Hola, es Juan la Carlos, primera ¿cómo vez que estás? me Bien, toca. ¿tú? Bienvenido. Muchas gracias. El de la Revolución A Democrática. veces que se alarga mucho la primera intervención por ser el ¿Cómo estás? contexto. ¿Todo bien, Entonces, por eso nomás bien? alcanza una persona a hacer su intervención. Revolucionario institucional. Sí, es cierto. Buena patina. Ya nos andaban emparentando. Partido de la Revolución. No, en este tema menos, sí, ahora sí que como agua y aceite. Sí. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central. Estamos hablando acerca de la reforma energética. Usted tiene su opinión, sus puntos de vista y nos gustaría que lo compartiera con nosotros. Estamos en el 3030-5307 y en el 01800-087-8817. Estamos también en Twitter en @C7-Est-Central. Ya llegó Juan Carlos Guerrero Fausto, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Juan Carlos, presidente del Comité Ejecutivo PRD Jalisco? Bienvenido. Todo bien, bienvenido. Y antes de irnos al corte, nos quedamos para darle la palabra a la intervención de Enrique Ibarra Pedrosa, presidente del Consejo Ciudadano de Movimiento Ciudadano. Enrique, hablábamos acerca de la necesidad de esta reforma energética. Por favor. Mira, evidentemente una empresa, una institución como Pemex, por su significado, su peso en todos los sentidos que tiene para la sociedad, necesita adecuaciones, no puede ser inmutable. Sin embargo, esas adecuaciones yo no las direccionaría por la ruta en que lo han dicho mis preopinantes, el representante del PRI y el de Acción Nacional. ¿Qué requiere Pemex? Requiere en primer lugar congruencia, porque el gobierno de Peña Nieto ha sido muy mentiroso y ha sido muy incongruente. El año pasado todavía se decía en los foros, hubo un expoforo Pemex, al final del gobierno de Calderón, ya en la etapa de transición, convalidado por Peña, en el sentido de presumir las bondades de Pemex. Ahí se dijo, y es un documento oficial que lo pueden consultar, que Pemex es la empresa número 13 del continente americano. Esto incluye a las empresas de Estados Unidos y de Canadá, y que es la empresa número 34 de todo el mundo. Y además, Begoña, a la hora de ver las cifras oficiales del propio Pemex, en el año del 2012, Pemex tuvo ventas por 1.647.000 millones de pesos. Repito, 1.647.000 millones de pesos. Y sabes, amigo televidente, tú que nos ves, ¿cuánto fue la ganancia de Pemex de acuerdo a su propia contabilidad?
fueron 905 mil millones de pesos de ganancia. ¿Cuál es el problema? Que tuvo que pagar de impuestos a la Secretaría de Hacienda 902 mil millones de pesos. Esto es, tiene un régimen fiscal asfixiante porque se ha convertido en el proveedor de los insumos financieros del gobierno. Entonces, primero, hay que desmentir lo que ha dicho la propaganda falaz del gobierno de Peña Nieto, de que Pemex está en quiebra, que también la convalida Acción Nacional, de que Pemex no tiene derrotero, de que Pemex tiene que renovarse y que tiene que tener oxigenación de la empresa transnacional o de empresas públicas transnacionales. Eso no es cierto. ¿Quién, teniendo ganancias de 905 mil millones de pesos, va a invitar a socios a compartirla? Eso es totalmente falso, lo que se dice por la propaganda de Peña Nieto. ¿Cuál otro ajuste requiere Pemex? El combate a la corrupción. Calderón y Fox nunca lo hicieron. El PRI tampoco lo ha hecho. Díganme ustedes en la propuesta que presentó Peña Nieto, con todo el boato de la presidencia de la República, cuando habló de combatir la corrupción de la dirigencia del sindicato de Pemex. No estoy hablando de los trabajadores de Pemex, estoy hablando de la cúpula sindical, la que encabeza un destacado priista, que es además senador de la República por el PRI, y que todo el mundo conoce la vida excesiva de jeque, más que los jeques árabes, de su familia, de él y de la cúpula del sindicato. Por ahí hay que iniciar. Y tampoco es cierto que la gasolina nosotros nos está aumentando mensualmente porque no tenemos condiciones para convertirla de crudo a refinada, a gasolina. Esa es una de las trampas de la política económica neoliberal practicada por el PRI y por el PAN en los últimos 3 años. ¿Ha llevado a qué? A que en México no se construya una refinería desde 1972. La última fue el Juez de Begoña, fue la de Cadereyta. Por eso México es un absurdo. Nosotros tenemos petróleo, somos el 4º país productor del mundo. En todo el mundo nada más hay 20 países que tenemos riqueza petrolera. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros generamos gasolina, nos cuesta extraerla $6.89 por barril, fíjense, $6.89 por barril, con toda la corrupción y la ineficacia de Pemex. ¿Y en cuánto se vendió en el 2012? Se vendió a $102 por barril. ¿Es negocio o no es negocio? Claro que es negocio, pero ¿qué es lo que pasa? Que deliberadamente se desmanteló la tecnología, la innovación tecnológica, la patente de Pemex, y Pemex tiene que importar por esa razón. Mientras Estados Unidos, que no es de los grandes productores del mundo, tiene 153 refinerías en el país, sobre todo en la zona de Luisiana, en la zona del Golfo de México, nosotros, te doy el dato, no hacemos una refinería desde el 73, que fue la de Cadereyta. Entonces, es una falacia, es una mentira que Pemex esté quebrado, que necesita inversión. El petróleo es lo único que nos queda a los mexicanos como bien de la nación, y se quiere malbaratar y se quiere invitar a compartir ganancias. Por eso nosotros en Movimiento Ciudadano decimos, sí, hay que hacer adecuaciones, hay que cambiar leyes de carácter secundario que fortalezcan a Pemex, pero no a la reforma, sobre todo la más delicada, la del artículo 28 constitucional. Muchas gracias, Enrique. Por favor, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu punto de vista, Juan Carlos Bueno, Guerrero? primero es celebrar que el debate haya llegado por fin a las mesas de discusión y a las mesas de decisión. Me parece que todos los que estamos a la mesa, y es el reflejo de todas las fuerzas políticas, coincidimos plenamente en que Petróleos Mexicanos y en general la política energética en México tiene que sufrir transformaciones que la lleven hacia el futuro, que la conviertan en una empresa competitiva, en una empresa eficiente, eficaz, y que pueda seguir siendo el soporte, la piedra angular, como muchos le hemos llamado, de la economía en México. Lo que, igual coincidiendo con el maestro Ibarra, me parece, ahí están los datos, efectivamente Pemex aporta, este año aportará a las finanzas públicas federales cerca de 1.25 billones de pesos. Es el estimado que por la vía de los impuestos estará aportando Petróleos Mexicanos a la Secretaría de Hacienda, y habrá que decir que eso representa más o menos el 30% del ingreso total con el que va a contar
el país en este ejercicio fiscal. Es decir, Pemex aporta solito toda la política de salud y toda la política educativa del país, de todos los sistemas y subsistemas. Entonces, es de verdad, pues ante un escenario como ese, pues, ya es absurdo que haya algunas propuestas que, como sucedió en el caso de Teléfonos de México o como sucedió en el caso de la banca, pretendan que a través de concesiones, es decir, de un pago único por parte del particular al Estado, pues se pueda trasladar ese dinero a los bolsillos de los particulares. Pero también, igual de falaz, igual de absurdo, y ahí también quiero ponerle un adjetivo adicional de mentiroso, pues es la propuesta del PRI, la propuesta del presidente Peña, que ha venido a decir discursivamente, solo discursivamente, que el petróleo es nuestro y que se queda en manos de los mexicanos. Nada más falso que eso. Cuando se habla de contratos de utilidad compartida, no se necesita ser doctorado en Derecho para entender que es un contrato de utilidad compartida. Sí, perdón. Es un marco, es un instrumento jurídico mediante el cual dos o más personas pues comparten las ganancias de un negocio. Es así de claro y así de simple. Entonces, si este año Pemex aportará 1.25 billones de pesos, en el supuesto de que pasaran los contratos de utilidad compartida, el siguiente año un porcentaje de ese 1.2 billones de pesos tendría que ser entregado a los particulares, invariablemente. Y por eso nosotros hemos dicho que el gobierno federal, el gobierno de la República, está pensando ya en este momento cómo poder idear el parche fiscal que representarán ese tipo de situaciones, porque lo que es cierto es que es caro explorar, es caro estar haciendo trabajos de exploración que Pemex, y ya lo han dicho aquí a la mesa, por muchas razones no ha podido, principalmente porque no tiene autonomía de gestión, pero bueno, ese es un debate en específico, no ha tenido la capacidad financiera de poder enrutarse en la política de la exploración para poder estar garantizando en el mediano y en el largo plazo el abasto de petróleo que necesita el país. Pero también es cierto que es un volado, digo, no sé, la exploración anual, a lo mejor ustedes tendrán más datos, costará 4 o 5 mil millones de pesos, pero si en el primero le pegan, la empresa responsable de haber explorado y de haber encontrado ese yacimiento, por supuesto que tiene participación en la utilidad de lo que ahí se extraiga. Entonces, al final es una venta parcial, pero al final es venta. Dice, no es privatizadora. El diccionario dice que privatizar es poner en manos de particulares de manera total o parcial, pero es poner en manos de particulares cosas o actividades que son exclusivas del Estado. Por eso en el PRD nosotros hemos tenido muy clara desde el inicio de nuestra propuesta. Es una propuesta que hemos compartido con un amplio sector de la izquierda en México, que se elaboró a partir no de improvisaciones ni de intereses mezquinos de capitales privados, nacionales o extranjeros, sino del estudio y de la opinión de los técnicos, de la gente que sabe, de los académicos y que están encabezados pues por el nada más y nada menos que por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y por la Fundación para la Democracia. La propuesta del PRD consiste en la reforma y en la creación de 12 leyes reglamentarias, particularmente sí toca los privilegios del sindicato. Se habla de que sea un consejo de administración estrictamente técnico, que desaparezcan quienes los 5 votos. Los 5 votos que tiene el sindicato petrolero, que desaparezcan los 5 votos que tiene el gobierno de la República, porque hoy 5 secretarios forman parte de ese, bueno, 4 y el presidente forman parte de ese consejo de administración, y que Pemex sea administrado por gente que le entienda las finanzas, que le entienda la empresa, que se inhiba la corrupción, que desaparezcan los privilegios. Ahí es donde vamos a poder hacer eficiente a Pemex. Y por supuesto, insisto, un cambio en el régimen fiscal que le permita no pagar tanto o poderse quedar con un poco más para poder enrutar una política de reinversión en el corto, mediano y largo plazo que permita que la política energética tome un rumbo distinto. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso seguiremos hablando acerca de esta cuestión de privatización, de la reforma hacendaria, que no se puede entender una reforma como esta sin una reforma hacendaria. También vamos platicando de esto, el sindicato, la corrupción. Creo que son palabras que mucho vamos a manejar y estamos manejando aquí en el programa. Para que nos platique cuál es su visión sobre el sindicato de Pemex. Vamos hablando de regreso. Nosotros sí hemos dicho que se le quiten los votos. Si me permiten de regreso, y nos dura más el bloque. Si me permiten de regreso, Hugo, nos dura más el bloque. Así que regresamos después también con sus comunicaciones 3030-5307, 01800-087-8817 y en Twitter en @C7-Est-Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Regresamos a su programa Estación Central hablando acerca de la reforma energética. Rápidamente le doy salida a las llamadas de nuestros radioescuchas y televidentes y después continuamos porque también Hugo Córdoba se quedó como que con la palabra en la boca. Está por acá, aquí está, dice Miguel Ángel López de la Colonia Centro. ¿Por qué si en otros países ha funcionado que empresas se asocien con el productor de petróleo, aquí no se quiere avanzar? Una pregunta, rápidamente. Yo lo que quisiera decir es que el modelo que utiliza México solo se utiliza en Corea del Norte, o sea, países muy comunistas. La verdad es que sí estamos muy atrasados en el modelo. Yo no veo cuál es el problema en asociarnos en la expropiación particular de algún pozo con el capital privado y con tecnología privada. La misma línea. Aquí nuestros amigos del PRI y del PAN habían dicho que no se ideologizara. Sí. Primero el que lo ideologizó fue el propio Peña Nieto cuando se agarra falazmente de Lázaro Cárdenas y aquí ya se está hablando de que son comunistas, son capitalistas. No es eso. Es atender la realidad de cada país. Y Pemex, el petróleo de México, es el mejor negocio. Lo acabamos de ver con las cifras del propio Pemex. Entonces no tiene la necesidad de compartirlo con empresas privada nada más por los compromisos que hizo Peña Nieto durante la campaña para cederlo a las grandes transnacionales. Nosotros tenemos que ser quienes administremos y desde luego, yo estoy de acuerdo en otras de las preguntas que se hacen aquí, que ha sido mucho beneficio para los gobiernos en turno. Eso es lo que tiene que disiparse, tiene que exorcizarse. El petróleo es de la nación, es patrimonio de todos. Bueno, la propuesta de la izquierda, en general la del PRD la voy a apuntar, no está en contra de la inversión privada o de la sociedad. Nada más entendamos que el sector energético tiene, pues, el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, que tiene que ver con esta cadena de producción. El problema es que la propuesta del PRI y del PAN quieren que la utilidad sea compartida desde el sector primario, desde la extracción y la venta, en el fondo... Un poquito más ambicioso, tiene que ser desde la exploración para poder extraer, si no es imposible. Aquí tengo una serie de gráficas que muestran que a partir del 2007, cuando empezó el régimen flexible, el régimen fiscal más flexible para Pemex, previendo la declinación del pozo de Cantarell, porque antes representaba el 60%, hoy representa como el 18% de lo que nos da este pozo que fue magnífico. ¿Cuál pozo es ese? Cantarell, en el Golfo de México. Okay. Se empezó a prever una inversión mucho mayor en exploración y producción. Sin embargo, gastamos muchísimo más dinero del que teníamos disponible, poniendo en riesgo la renta petrolera, de la que somos dependientes por diversas causas, y no pudimos sacar más petróleo del que tenemos. Es decir, el costo de reposición del petróleo, del barril extraído para el barril identificado, realmente se disparó, y es lo que no puede seguir financiando con una propuesta como la que hace el Movimiento Ciudadano, es decir, hagámoslo todos nosotros, ¿no? Si lo hacemos ahorita, a lo mejor Cantarell en 5 años ya no le sacamos nada y ahora sí estamos en un problema hecho y derecho. Entonces necesitamos poner en marcha una solución que nos permita darle sostenibilidad a la industria petrolera, y es algo que irresponsablemente no están promoviendo el Movimiento Ciudadano, porque además señalan esto como si fuera querer compartir las rentas en el caso del PRD. No queremos compartir las rentas, queremos pagarle una retribución justa a quien compartió el riesgo con nosotros de buscar contratos de utilidad compartida. Una retribución justa por haber puesto su experiencia y su tecnología. Sí, pero hoy se subcontrata y Pemex absorbe el riesgo completo. Le dice, hoy se contratan, hay contratos de servicios múltiples hoy. Sí. Y se los da a la empresa que gana la licitación y van a explorar en una zona. Si encuentran o no encuentran, es problema de Pemex. Hoy lo que queremos es limitar ese riesgo y decir, bueno, si encontramos o no encontramos, yo no pierdo todo. Y tú tienes interés en ganar. La trampa es esa. No hay trampas. Claro que no hay trampas, hay claridad. Las empresas que van a hacer la exploración ya saben dónde está, y tú estás pensando que tus costos de retorno van a ser a 10 años y lo van a agarrar en el primer año. No la cantidad que se puede extraer. Pero no lo tenemos nosotros hoy. Entonces, se va a beneficiar un pequeño grupo porque es mañosa la propuesta. No es mañosa la propuesta. La propuesta está clara y está en debate público. Pero la tienen. Ahora mira, Begoña, y yo creo que es pertinente con nuestros amigos que nos ven y que nos escuchen. El PRI y el PAN falta otro tema, están hermanados.
Del PAN no es sorprendente, de haber sido a tono con su congruencia, pues el PAN inclusive surge un año después de la expropiación petrolera, o sea, yo en el PAN veo plena congruencia. Lo que sí veo es el camaleonismo en el PRI, que el PRI durante muchos años practica un nacionalismo a ultranza y después hace cambios al propio estatuto del Partido Revolucionario Institucional para la permisividad de las empresas a los particulares en lo de Pemex. Aquí el riesgo es el cambio del artículo 28 constitucional, porque como tú mismo lo decías, y lo digo con todo afecto y respeto, el PRI está planteando y cada día se ha ido desnudando más y cada día se hermanan más las propuestas del PRI y del PAN, que hasta por coincidencia quedamos en bloques encontrados. Por coincidencia, usted lo dijo, Aquí no los acomodamos. No, la pluralidad del 7 está fuera de toda discusión. Desde la exploración hasta la comercialización, o sea, no hay nada que se exente de la participación de la empresa privada. Eso es claramente la privatización. Lo otro, Hugo, y lo digo con todo afecto, es un eufemismo, de que no se privatiza. Ya se dijo aquí, si se consulta cualquier diccionario de la Real Academia, privatizar es darle paso al sector privado. Nosotros no nos oponemos a la iniciativa privada, a la propiedad privada, por supuesto, ni remotamente, pero en temas como el petróleo creemos que la salida está en un cambio de régimen, en que no se asfixia Pemex. Ya vimos aquí las cifras. Si Pemex tuvo 925,000 millones de pesos de ganancia el año pasado, ¿por qué tuvo que pagar 905,000 millones de pesos? Pues es muy así simple. que empresa. Ahora, aquí el problema, ¿cuál va a ser? Evidentemente, si se abre a las empresas privadas transnacionales, por eso Peña Nieto quiere también la reforma fiscal, porque las empresas transnacionales no van a venir pagando esos impuestos y por eso, a más tardar el día 8 de septiembre, se va a presentar lo que Peña considera el aumento del IVA del 16 al 19% y la aplicación del IVA en medicinas y alimentos. O sea, es una aventurada la idea de que lo va a reformar. Lo vamos a ver de aquí al 8 de septiembre. Es aventurado decir, don Enrique, que Peña Nieto va a ser el gobierno federal, va a hacer una reforma para beneficiar a quienes vengan a invertir. Eso, una reforma fiscal. Nada más ese tema lo voy a dejar. Van a seguir pagando las empresas que vengan como la Chevron en su caso. O la Exxon, el 97%. Se tendrán que conformar al régimen. El 97%. Se tendrán que conformar al régimen. ¿Quién va a venir, Hugo, por el amor de Dios? Si no tienen certidumbre jurídica y si no tienen una consideración fiscal a tono con el derecho internacional fiscal, no van a venir a invertir. Hoy hay empresas. Fabuloso. Esa fue de Fox. Ya está. Ya ven que son Hoy hay empresas transnacionales que ya exploran en México. Sí. Que exploran y lo hacen con contratos de servicios múltiples. Y ellas no pagan el 97% de sus ingresos, porque la actividad que se les paga es la exploración, son actividades técnicas de exploración. En el caso de los contratos de utilidad compartida, van a ser el mismo caso. A las empresas no se les va a pagar con petróleo, de manera que comercializar el petróleo no les va a obligar a pagar el impuesto que Pemex sí paga por la venta de hidrocarburos. La comercialización le pertenece a Pemex. Usted me llevó muy largo en el comentario. Le pertenece a Pemex. Y entonces Pemex sí tiene que integrar derechos, porque ni siquiera son impuestos, son derechos de explotación petrolera al gobierno federal para financiar la política de salud, para financiar la política social y la política de educación. Okay. Cuando muchas veces los ciudadanos no se enteran en qué les beneficia Pemex, pues en buena medida, cuando sus hijos van a la escuela, tienen un efecto real de dónde sienten tangiblemente que lo tienen. Cuando salen a la calle y ven, caminan sobre una ruta pavimentada, que a veces tiene hoyos y a veces no, por el paso de los diferentes gobiernos, aquí y en Tlajomulco. Ya tenemos la primera coincidencia. Sí les beneficia a la ciudadanía. El gobierno federal, 40 centavos provienen de Pemex. Un tercio vienen de Pemex. Sin embargo, para poder seguir manteniendo esa renta, para seguir pudiendo disfrutar de la renta petrolera y satisfacer las necesidades del sector productivo a mediano plazo, necesitamos a muy corto plazo, aunque las empresas ya hayan hecho la inspección, aunque las empresas les hayan hecho la inspección, pagarle su tecnología y la experiencia.
O sea, es una inversión, es una decisión de negocio que le beneficia a los mexicanos. Sí, no echan. Hace rato comentaban Pues que le sobre estaban las grandes utilidades de Pemex. Yo creo que son dos cosas distintas. Lo que Sí, pasa sí, es que México tiene muchos recursos, entonces pues si juntan las utilidades anuales, pues por supuesto que salen billones. Estamos hablando de la eficiencia, de lo que se está perdiendo. Ahorita que comentaban de los pozos, hay pozos a los que ya no van, a los que ya no se está llegando. En mi primera intervención hablaba que hay algunos pozos que son en el mar, que son a 2.000, 3.000 metros. La tecnología que tenemos actualmente no nos va a dar, y ahorita me dio gusto que lo reconociera Enrique, que nuestra posición ha sido la misma. O sea, esta reforma... PAN. Sí, No, la del sí, PAN. yo no cuestiono la reforma. la O sea, línea discursiva nosotros del PAN. siempre hemos impulsado que al petróleo mexicano se le puede sacar mucho más provecho para los mexicanos. Y por supuesto que privatizarlo, o sea, no está en duda que el petróleo va a seguir siendo de los mexicanos. Solo se está diciendo que en pozos particulares se puede hacer un contrato de utilidad compartida. Si Pemex no tiene la capacidad de explotar ese pozo al 100%, pues por supuesto que venga tecnología y inversión de un privado para que le podamos sacar el mayor provecho. Para eso son los bienes. Lo que pasa es que no lo estamos aprovechando al 100%. Y la verdad es que al ritmo que vamos, con lo que también tienen razón el boquete de dinero que se le está haciendo a Pemex a través del sindicato, la verdad es que pues Pemex nos va a durar 10, 12 años y eso es lo que se está tratando de hacer con esta reforma, que aparte el presidente Madero ha dicho que la reforma del PRI todavía se queda corta, ¿no? Nosotros hemos comentado que hay algunas... Tenemos una postura socialdemócrata. ¿Te refieres al presidente Madero de No, Acción Nacional? PAN. claro. Porque el presidente Madero fue el primero que le cobró impuestos Ajá. a la explotación del petróleo a las transnacionales. Pero Madero el bueno, el de 1911. Sí, no estamos hablando de que los impuestos son malos, porque entonces sí tendríamos ya que regresar. Tenemos Peña esas Nieto, llamadas. Peña Nieto se equivocó de general, Sí, debió claro. haber citado a Sí, sí, general sí. Díaz No, y no a fíjese, Cárdenas yo creo que a la no. hora Yo de, creo que de al la recuperar invocatoria, el espíritu de la porque Díaz reforma... sí le entregó a las transnacionales sin cobrarles un solo centavo de Sí, impuesto. que eso es bajo ninguna circunstancia es lo que Así es. Al está recuperar, Sí, probando. Hugo, por favor. al recuperar Vamos el espíritu de la expropiación petrolera, yo creo que lo puso en la tesitura adecuada, porque Lázaro Cárdenas tampoco estaba opuesto a la inversión, a la participación de empresas privadas, ni por supuesto tampoco estaba opuesto a la participación de la iniciativa privada en algunos sectores del Pero de lo que sí PRI. estaba en contra es de que la rectoría la asumieran los capitales privados. No, pero es que eso no va a cambiar. ¿Por qué dice que porque con este tipo de circunstancias Es que la rectoría la sigue le teniendo cambiando el Estado. el Estado, la sigue por teniendo, supuesto. ajá, La sigue teniendo- Pemex. Por otro lado, yo tengo un punto respecto a la ¿Perdón? tengo un punto respecto a la congruencia de la corrupción. Yo sí le voy a decir, en la memoria de las diferentes asambleas del PRI, cuando usted era delegado, fue alto funcionario Sí, del claro. PRI, no obra ninguna declaración en contra del sindicato de Pemex. Claro. Ninguna. Y tampoco lo vi denunciando a sus compañeros que cometieran actos de corrupción. Sí, ahora, Ahora, en términos de congruencia, el salto que usted da a Movimiento Ciudadano para emprender las mismas luchas, los da con antiguos priistas que francamente a mí no me gustaría que estuvieran en las filas. Dante Delgado hasta en la cárcel estuvo. ahora, mira, ya que tocas ese tema, y qué bueno que lo tocaste. Yo nunca me avergüenzo de mi pasado priista y defendí al PRI con convicción, con congruencia, y ahí están los hechos y ahí están las iniciativas y las participaciones. Pero mi pena sería ahorita seguir en el PRI. ¿Por qué? Porque el PRI se ha entregado y ya tiene una política antipatriótica totalmente. ¿Cuál ha sido el derrotero de los gobiernos del PRI? El derrotero de los gobiernos del PRI han sido las privatizaciones y ha sido la sumisión a la política económica neoliberal. Y desde la época de Salinas se convirtió en una fría e insensible maquinaria electoral y se olvidó de las causas de la gente. Y por eso mi pena sería seguir siendo priista. Y Respeto Muy bien. a quienes estén ahí. Bueno, para no Respeto a desviarnos quienes mucho estén del ahí, pero tema, no don es- Enrique, Y el programa Hugo, de solidaridad... tenemos que ir a un corte. El programa de solidaridad que es en la época de Salinas, que hoy es ejemplo a nivel mundial, ¿no lo señala? Bueno. Que lo siguieron los 3 gobiernos de filo y lo siguen practicando en el DF. Sí. No nos Poquito podemos más ampliado. desviar más ¿Cuál del ha sido tema, la por favor. desembocadura? 60 millones de mexicanos Muchachos. en la pobreza.
Tenemos unas llamaditas y para no desviarnos mucho del tema está Marta Acevedo, Colonia Centro. La reforma sí, siempre y cuando garanticen un futuro económico para el país. Marco Estrada, de la Colonia Americana. ¿Cómo pueden decir que Pemex es de todos si así como está la gran mayoría de la población no se ve beneficiada? Si la reforma va a permitir que todos veamos beneficio, pues adelante. Esta llamadita también dice Eduardo López, de Blanco y Cuellar. 75 años han pasado desde la expropiación petrolera. Dicen que el petróleo es nuestro, pero no es verdad. El petróleo pertenece al gobierno en turno y a las clases políticas. Vamos al corte de regreso, más de sus llamadas y las conclusiones a este tema por el día de hoy, la reforma energética. Los esperamos 3030-5307 y 01800-087-8817. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central. Les recuerdo, esta semana estamos arrancando con la reforma energética. Hoy son los diferentes puntos de vista de los partidos políticos. Mañana los invitamos a usted a que permanezca con nosotros. Vamos a tener puntos de vista de académicos universitarios y asociaciones civiles. Así que lo esperamos. Arrancamos con este último bloque. Tenemos sus llamadas. Álvaro Figueroa, de la Colonia Jardines del Sur, dice: ¿cuál es la opinión de los invitados respecto a la exploración de aguas profundas y Chicontepec? Alguien brevemente que nos comente la exploración de aguas profundas, su comentario, su opinión. Bueno, en el tema de la exploración de aguas profundas lo ha señalado el PAN, lo han señalado mis compañeros del Movimiento Ciudadano y del PRD. El Estado no tiene hoy la capacidad técnica para hacerlos y necesita asociarse con quien tiene la capacidad y la experiencia para hacerlo, para poder obtener beneficios del petróleo que tiene guardado ahí abajo. Mira, yo ahí difiero, difiero, evidentemente no es de un día para otro, pero los mexicanos y los técnicos tuvieron capacidad para asumir la conducción de Pemex en la expropiación. ¿Qué hicieron las políticas económicas a partir de los 90? Desmantelar el Instituto Mexicano del Petróleo, donde era la investigación. No se ha invertido nada en ciencia, en tecnología. Entonces, sí tiene capacidad México, tiene que hacer un proceso, pero sí se puede hacer, por supuesto. Okay. Y nada más hay que agregar que no podemos llegar a él estando muertos, ¿verdad? Tenemos que llegar vivos a ese proceso. Luis GDL a través de Twitter: así como van a entregar la renta petrolera, ¿van a dividir la caja fiscal? Pregunta. Es decir, ¿van a cobrarle a las empresas socias, entre comillas, lo que le cobran hoy a Pemex de impuestos, Hugo? Por supuesto, y pues no solamente a esa, sino a todas las demás que por alguna argucia se escapan. La reforma fiscal viene en ese sentido. Lo que ahora se quiere llamar contratos de utilidad ya operó en nuestro país, más que a veces la historia es muy corta. La implementó Ávila Camacho en el 41, se llamaban contratos de riesgo. La estimuló un gobierno que fue profundamente capitalista, como el de Miguel Alemán, y se suspendió con Jesús Reyes Heroles, el último ideólogo del PRI, que terminó con los contratos de riesgo, porque a final de cuentas es compartir ganancias sin necesidad de hacerlo. No, sí, ahí se pagan los mismos impuestos, pero lo que pasa es que no, lo que dicen del presupuesto, sí. Lo que pasa es que las utilidades de Pemex son las que se van al presupuesto. O sea, no es que paguen más impuestos, los impuestos pagan los mismos. Y de las utilidades
Pemex ya es cuando fondea al presupuesto federal. Ok. En términos claros, digo, para no hacernos bolas, si en un pozo se sacan 10,000 millones de barriles o esa capacidad se tiene, un porcentaje en este esquema que tanto defienden, En ese pozo. hay que darle una participación, un amplio porcentaje. Al que hoy no podemos llegar. Ficticiamente, Al que hoy no podemos llegar. Y va a ser un Una imaginario. ganancia que hoy no tenemos. Si fuera el 30%, poniéndole un porcentaje, y en el mediano plazo se renovaran la totalidad de los pozos, yo estoy de acuerdo en que Cantarell ha ido perdiendo su capacidad de extracción y necesariamente con este modelo, en el mediano plazo, en 10, 15 años, tendríamos que renovar prácticamente todos los pozos de los que estamos extrayendo en esta misma condición, lo cual quiere decir que del 1.25 billones de pesos que hoy entrega Pemex, o que hoy tiene de utilidad Pemex, tendríamos que compartir el 30%. Ahí serían casi 400,000 millones de pesos que se le entregarían a manos de los particulares y que generaría un agujero fiscal enorme. Yo por eso, y también tengo la misma información, el gobierno federal está preparando una reforma hacendaria con la idea de poder tapar y de poder parchear fiscalmente ese agujero fiscal que van a tener, que van a dejar estos contratos de utilidad compartida, porque vamos a entregarle dinero de los mexicanos a los capitales privados. Y lo digo con toda la claridad del mundo. Pemex está presente efectivamente en la cotidianidad de los ciudadanos, en la cotidianidad, en el día a día, en las calles, en los hospitales, en las escuelas. El Estado no puede colapsar financieramente, tendrá que buscar mecanismos alternativos para poder parchar ese hoyo fiscal, ese agujero fiscal que se va a generar porque el presidente Peña le quiere cumplir a sus compromisos de campaña, nos parece irresponsable y no lo vamos a permitir. Si fuera, Yo más que perdón. En el tema de la responsabilidad es irresponsable no asumir la situación como está hoy y tomar una medida que le dé viabilidad al país a mediano plazo. Y el mediano plazo en términos petroleros son 40 añitos, más o menos. Okay, Por otro lado, yo tengo que decir que es una reforma que le va a beneficiar a los mexicanos porque le va a contribuir a tener precios, a precios de la luz, de la electricidad, de la gasolina, a precios más competitivos, que va a generar empleos para muchas familias, para muchas familias, por las empresas directos en la explotación petrolera y como en la cadena de producción y en la cadena de valor, y que va a ser benéfica para el país porque le va a dar viabilidad a mediano plazo. Esta llamada anónima dice, en lugar de lavarle las manos al gobierno, tienen que renovar y arreglar lo que Pemex necesita. Ricardo Castellanos de Tabachines, una de las 3 propuestas de Lázaro Cárdenas fue mejorar la cuestión agrícola, el problema educativo, recuperar el subsuelo, o sea, los recursos naturales, en manos extranjeras y no regalarlos, como propone el PRI. Esa es la esencia de lo que quiere el PRI, quitar a la nación el derecho al subsuelo. El derecho mexicano es distinto al derecho sajón. El derecho sajón otorga eso es falaz. La falacia está. La falacia en la privatización es falaz. En el anterior comentario que el representante del PRI hacía, que no se nos diga que nos van a bajar el precio de la luz, que nos van a bajar el precio de las gasolinas. Eso lo dijo Peña en campaña y cada mes hemos tenido aumentos de gasolina, hemos tenido aumentos en los recibos de luz en nuestras casas. Hace días el presidente de la Fundación Colosio aquí decía que con esta reforma se iban a crear a partir de este momento, y así lo dijo él, 1,5 millones de empleos. Vaya mentira, vaya forma de decir mentiras. Que se iba a incrementar el 1% del Producto Interno Bruto de aquí al 2018 y que a partir de ese año sería el 2.5. Eso no es cierto, eso es mentirle. Aquí en esta mesa lo único que nos falta es que se nos diga, como nos dijo el presidente estatal del PRI, de quienes disentimos y que lo hacemos con todo respeto, de quienes apoyan la propuesta entreguista y antipatriótica de Peña, es que somos apátridas, eso dijo el dirigente estatal del PRI hace 4 o 5 días. Tenemos últimos 3 minutos. Como usted lo regresa. No, yo no estoy diciendo que son apátridas, yo no sé que los que vayan a votar, no. Tenemos 3 minutos para eso es terminar el diferente. programa, entonces, pues ahora sí que un minutito para cada quien, por favor, Hugo, Noé. En efecto, los cálculos económicos de la reforma dicen que va a generar un punto porcentual del PIB más del programado y que a partir de 2010 hasta 2025 podrá generar 2 puntos del PIB. ¿Es una reforma esperada? Sí. ¿Es una reforma por las luchas estructurales que usted peleó también estando de este lado? También es cierto. ¿Es una lucha por la que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas peleó estando de este lado? También es cierto. Ok.
Gracias, Hugo. Por favor, Noé, Si tu última fuera intervención. bajarle la, Breve, por favor. la capacidad de recaudación al PRI, no lo estarían proponiendo. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo en que le van a quitar dinero al gobierno y al dinero de los mexicanos. La verdad es que hay pozos a los que no se están llegando. Se necesita, raro que los que hemos estado, o los partidos que hemos estado en el gobierno, seamos los que estamos proponiendo. Si realmente fuera a quitarle dinero, pues la verdad es que no es lógico. Por otro lado, hay una realidad, la capacidad de Pemex es esa, digo, es una muy buena empresa, pero tecnológicamente se está quedando corta. Por otro lado, recalcar el asunto del sindicato. Nosotros hemos sido muy claros que el sindicato tiene que dejar de tomar decisiones en el Consejo. Ya lo vimos con Romero de Champs y todas las fotografías que han visto los televidentes en el Facebook. Es un insulto para los mexicanos la vida que se dan estas personas, y en el PAN siempre hemos propuesto la libre competencia como detonador de la economía. Ok. Esa es nuestra ideología. Gracias, y nosotros confiamos en este modelo. Gracias, Noé. Juan Carlos Guerrero, por favor, última intervención, breve, por favor. Sí, pues decir que al final yo sigo pensando que es una propuesta maniquea, que sí hay una alianza perversa entre el PRI y el PAN. Es más, hoy Noé está defendiendo más los contratos de utilidad pública que no contempla su iniciativa, debo decirlo, que es la iniciativa que presentó el PRI y el presidente Peña. En el caso del PAN ellos son más ambiciosos, se van a las concesiones directas de los pozos, pero queda evidenciado el que hay ahí un amaciato y que bueno, se pusieron de acuerdo. Amaciato. O sea, se han de haber visto en el café de la esquina. Yo lo acabo de conocer. Sí, no tampoco. No, Para pero- descargo tengo A eso. primera vista. Pero- Hombre, ya Esa ves. es Los que algo ustedes se que conocen de es tiempo algo que atrás. nosotros hemos defendido Ok. desde hace mucho tiempo. Pues, No es un y- tema nuevo. Pero para al nosotros. final, pues invitar a los televidentes, a los radioescuchas a que participen. Creemos que es un tema que no se debe de quedar en 628 personas. Es un tema del que todo el que tenga que opinar tiene que ser escuchado, y por eso hemos convocado una consulta nacional para este tema y el tema de la reforma hacendaria. Vamos a estar instalados en más de 200 plazas públicas el próximo domingo a lo largo y ancho del estado. Estaremos publicando las ubicaciones en los principales diarios, Ok. y de esa opinión tendremos que llevarla a demostrarle a los demás partidos que los mexicanos quieren que el petróleo siga siendo nuestro. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Nosotros en Enrique, Movimiento último Ciudadano minuto, sí por favor. creemos que tienen que hacerse adecuaciones y mejoras en Pemex, pero esas tienen que ser en combatir la corrupción agobiante, insultante para los mexicanos de una cúpula que encabeza el senador priista Romero de Champs. Tiene que haber eficacia, y que tampoco creamos en el paraíso que nos describe Peña Nieto, perdón, lo digo con todo respeto lo digo. Fue un lapsus. Que no puede creerse de que con la reforma van a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Así nos dijeron cuando se privatizó Telmex, Ferrocarriles de México, las minas y los bancos, y hoy tenemos los servicios bancarios más caros del mundo. Gracias, Muchas Enrique. Pues yo les agradezco a cada uno de ustedes. Rápidamente, ¿dónde se puede consultar la reforma? En la página de la Presidencia de la República, en la del PRI. La en del Alfonso PAN, Colosio. en la página del La PAN. propuesta del Y PAN. la del PRD en la página del PRD. Y lo más ortodoxo, en la del Congreso de la Unión, que es donde ya está la discusión. La discusión. Muy bien, pues yo les agradezco. Muchas Muchas gracias. gracias a nuestros Hugo amigos. Córdoba, Gracias. gracias. Noel Chávez, Juan Carlos Guerrero, gracias. Gracias. Gracias, Enrique Ibarra, muchas Muchas gracias. gracias a ti. Gracias a usted, nos despedimos. Se queda usted en muy buena compañía en la de C7 Radio y C7 Televisión. Que pase buenas tardes. Hasta mañana, lo esperamos a las 5 en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central.